Dios los bendiga. Hoy es lunes 9. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. Nuestro análisis de hoy empieza con la encuesta de Benebarómetro. Benebarómetro es una encuestadora internacional y ha hecho una evaluación de la situación del país. Y vamos a hablar entonces de este resultado. La situación del país en un 90.2% lo ven los venezolanos de forma negativa. 90.2%. Solamente un 9.7% la ve positiva. Esto quiere decir que la percepción que el venezolano tiene de empeoramiento de la situación del país aumentó en la población en la población venezolana. Porque estamos hablando entonces de un 90.2% que ve las cosas que están negativas. Y no tengo la menor duda que si les hubiesen preguntado, ¿usted cree que se va a solucionar ya? Y van a decir que no. Cuando se evalúa la gestión de Maduro, porque una cosa es la situación del país y otra cosa es la gestión de Maduro. Aquí los números cambian. La gestión de Maduro es evaluada un 75.6% como negativa. Un 75.6% la ve como negativa y un 24.4% lo ve como positiva. Esto es lo que nos trae Benebarómetro. En materia electoral, cuando se evalúa la disposición a votar en las elecciones regionales, el 55.7% de los venezolanos dice estar completamente seguro de ir a votar. Tal vez vaya a votar un 29.9%. Un 8.7% dice que tal vez no vaya a votar. Y los que dicen estar completamente seguros de no ir a votar son un 5.3%. Por cierto, la tendencia para votar, cuando uno la revisa por sectores, por occidente del país, el occidente del país es donde se concentra la más alta disposición de votar. La más alta disposición de votar cuando se calcula el occidente de forma global. Cuando se considera solamente los Andes, el 46.7% está en disposición de votar. Cuando se considera la región de los llanos, solamente el 43.1%. Cuando se habla de la región central, el 64%. Y en el oriente, el 30% solamente dice estar en disposición de tener la certeza de ir a votar. Bueno, claro, porque después están las otras tendencias que es tal vez vaya a votar, pero solamente les hice mención en este último caso, en este último punto de los que tienen seguridad de hacerlo. ¿Por quién va a votar? La intención del voto en las elecciones regionales es en favor de quién. De los candidatos de la oposición en un 51.7%. Y en favor de los candidatos del chavismo en un 27.6%. Vale decir, la disposición de votar por los candidatos de la oposición es alta. Y tiene que ser así porque no se puede justificar, por ejemplo, no tendría correspondencia lógica que con un 92.6% de percepción del venezolano que la situación está mal, y con un 75.2% que el venezolano le adjudica a la gestión de Maduro como muy mala, que entonces se viniera a traducir en elecciones a donde la posibilidad de los candidatos del chavismo pues tuviesen alguna opción interesante. Muy por el contrario, me informa, por ejemplo, gente seria que los números que tiene el gobierno son de paliza a nivel del país.
son de paliza, vale decir, las diferencias entre los candidatos del chavismo y los de la oposición son altamente significativas, cosa que los pondrá esta semana a tomar decisiones sobre esta situación. Gente muy seria me dice que en el chavismo conocen, en Miraflores conocen del consenso que existe en todas las encuestas sobre la situación del voto en este proceso. Bueno, después tenemos el tema de la participación, la opinión. ¿Debe la oposición participar? Que este es un ítem distinto a si usted va a participar. La oposición debe participar en las regionales y un 72.5% dice que sí se debe participar en las regionales, que sí se debe participar, que la oposición debe participar. Básicamente es lo que están preguntando. ¿Tiene la oposición que participar? Y un 72.5% de venezolanos dice que sí. Aquí es importante destacar también lo que les voy a decir. Cuando a la gente le preguntan, ¿estas elecciones son limpias? Solamente un 25.9% dice que sí lo son. Y un 70.3% dice que son fraudulentas. 70.3% dice que estas elecciones son fraudulentas. Y por supuesto, lo que sucede es que siempre se ha participado en contra del fraude. Vale decir, cuando la participación es masiva, no hay lugar al fraude. Ahora bien, cuando se evalúa y Benebarómetro evalúa el tema de la autodefinición política, entonces encontramos que el 44.7% de la sociedad se siente de oposición, el 28% se siente oficialista, un 24.9% no se siente ni gobierno ni oposición. De aquí quiero rescatar una distinción que hacen. De ese 28% en favor del oficialismo, el 16.5% dice apoyar mucho al gobierno nacional, mientras que de ese 28% que apoya al oficialismo, el 11.5% dice que apoya algo al gobierno nacional. Del 44.7% de la oposición, el 18.8% dice que apoya algo a la oposición, mientras que un 25.9% dice que apoya mucho a la oposición. Entonces, por autodefinición política, el 44.7% de los venezolanos se identifica como opositor versus un 28% que se identifica como chavista. Bueno, esos son los números de Benebarómetro que le está indicando entonces que existe una clara disposición del venezolano a participar en el proceso electoral. Pero yo quiero además hacerle un comentario adicional. Nosotros hemos tenido peleas de todo tipo frente a un régimen autoritario que en los temas electorales juega con los dados cargados, con una Asamblea Nacional Constituyente ilegal e inconstitucional. Todos saben que estuvimos en contra de ese proceso y que articulamos junto al licenciado Javier Tarazona más de 240 asambleas de ciudadanos y todo el equipo que nos acompañó. Pero la situación del país es de tal gravedad. La comunidad internacional está atenta a las circunstancias de crisis por las que atraviesa Venezuela. La situación de desesperanza que hace que muchos venezolanos estén en la diáspora saliendo de Venezuela. Es por lo que es indispensable entender que hay una formulación equivocada en la política cuando se pretende señalar que este escenario es distinto al escenario de la lucha dura. Lo cierto es que en la situación donde está Venezuela necesita triunfos y no necesita decepciones. Necesita triunfos y este triunfo que tiene que avecinarse tiene que convertirse precisamente en la fuerza que nos dé para reestructurar y reorganizar al interior de Venezuela
todo lo que es la plataforma de lucha política que tiene que avanzar en contracorriente de lo que es la definición del Estado comunal y en función de ello levantar esa plataforma de presión, de lucha y de construcción de espacios que permitan por demás colocar el acento a donde hay que ponerlo desde el punto de vista, uno, de la lucha y dos, de la solidaridad en la búsqueda de soluciones movilizadas frente a la situación dramática que vivimos los venezolanos. Vamos a revisar unas notas de carácter económico y las vamos a poner en contexto de cómo está la situación económica del país desde el punto de vista básicamente esquematizado. Mire lo siguiente. Se han sancionado un total más o menos de 180 comercios por desestabilización económica, dice la gente del SUNDE, dice el gobierno en todo caso. Dice que se sancionan establecimientos comerciales por desestabilización económica. Pero el problema real es que se están sancionando locales comerciales con estantes vacíos. Y estos funcionarios deberían darle pena estar sancionando locales comerciales con estantes vacíos por faltas menores que puedan estar eventualmente cometiendo. La percepción que tienen los comerciantes, que dicho sea de paso, no todos son ladrones ni todos son usureros, es de que estas sanciones, por lo alto de los montos, no es otra cosa sino una manera de ir utilizando la sanción y la multa como un ejercicio de recaudación fiscal. Pero cuando nosotros evaluamos unas declaraciones que salen de César Aristimuño, él está indicando, por un lado, que nosotros estamos en hiperinflación y que estamos entrando en la tercera etapa de la hiperinflación, que es el colapso de la demanda de dinero y una eventual sustitución de la moneda en curso, dice César Aristimuño. Y es absolutamente cierto. ¿Qué sucede? Que la capacidad de recaudación que tiene el gobierno por vía inflacionaria empieza a reducirse. Dicen que Maduro rompió su propio récord de inflación en 1.237%. Entonces, esa inflación o esta hiperinflación hace, igual que los salarios, que la recaudación de IVA, impuesto sobre la renta, sea prácticamente una recaudación que pierde valor real ante los enormes incrementos de esa hiperinflación. Como pierde valor real por vía de la hiperinflación, esta recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta es por lo que entonces vienen a auxiliarse con las sanciones. Y por supuesto, pues tienen que establecer una situación de guerra, la desestabilización económica del comerciante, a donde yo vengo a hacer justicia multándolo para tener una recaudación mayor, porque en la práctica lo que sucede es que la recaudación ordinaria, por efecto de la inflación, perdió valor real. Vale decir, al gobierno le sucede exactamente lo mismo que le sucede al venezolano. Le sucede exactamente lo mismo. El venezolano con el salario perdió capacidad real de compra y el gobierno con la recaudación perdió también una capacidad real por imperio del aumento de la inflación. Y si a eso se le suma los incrementos salariales en periodos de tiempo cada vez más cortos, eso termina impulsando más la hiperinflación, o en este caso la hiperinflación.
que hemos dicho por demás que es la variación de precios ya en tiempos muy cortos. Si la variación de precios es en términos de una semana, pues sin lugar a dudas que la situación es dramática de hiperinflación. Y César Aristimuño entonces nos dice que estamos en el colapso monetario. Ese colapso monetario nos tiene en la siguiente circunstancia: una caída de las importaciones establecida de la siguiente manera: estamos importando 4 veces menos que lo que se importaba para la industria, 4 veces menos de lo que se importaba para el consumo del venezolano de a pie. A eso adicionalmente hay que agregarle que las reservas van en tendencia hacia la baja, entre otras razones, porque este es un gobierno que, bueno, que acabó con todo, que acabó de forma definitiva con todo. Ahora bien, revisemos entonces un esquema que quiero presentarles. El problema de Venezuela no es de precios. El gobierno anda equivocado, tratando de ver si baja la producción para que aumenten los precios. El problema de Venezuela no es de precios. El problema de Venezuela es de producción. ¿Por qué? Porque Venezuela viene perdiendo producción desde el 2008 hasta el 2017. 570,000 barriles diarios ha venido perdiendo Venezuela. En estos momentos solamente se produce 1.918.000 barriles. Eso es lo que se produce. Si se estuviese produciendo a niveles de otros años, a Venezuela le estarían entrando 7.000 millones de dólares. Ahora, ¿dónde está todo esto? Bueno, el problema es que entonces con esta cantidad de petróleo que se produce, a eso hay que reducirle 700.000 barriles que se van para China, Petrocaribe y Rusia. Por eso no entra ni un solo dólar. Ni un solo dólar. Vale decir, de ese 1.918.000 le resta 700.000 barriles. Eso que está entregando Venezuela, por eso no le ingresa ni un solo dólar. Eso para pagar la deuda que contrajo innecesariamente Venezuela, teniendo el precio del petróleo más alto, se puso a vender petróleo barato a futuro, recibió el dinero y ahora está pagando con petróleo. ¿Qué sucede? Ahora tiene 491.000 barriles para consumo interno. La gasolina que estamos consumiendo es subsidiada a pérdida para PDVSA. Insisto, la gasolina que consumimos se compra en el mercado internacional a precio internacional y se vende en Venezuela a precio subsidiado, vale decir, por debajo de cualquier tipo de costo. Nosotros entonces tenemos que concluir que a Venezuela le queda algo así como 800.000 barriles de petróleo. Esa caja es muy chiquita. Esa caja es muy chiquita para Venezuela. Entonces tiene que avanzar en otros temas que tienen que ver con el cambio de los patrones de consumo. Lo que pasa es que estamos en una Venezuela que se hizo depender para su éxito o fracaso de la renta petrolera y acabaron con la industria petrolera. Y debo recordarle, PDVSA tiene 112 empresas conexas a PDVSA. Muchas de ellas no tienen nada que ver con PDVSA, y tanto PDVSA como esas 112 empresas del gobierno fracasaron en la gestión económica, y frente a ello no existe de parte del gobierno una posición de enmienda frente a esa debacle económica que tenemos nosotros actualmente. Esa es la verdad verdadera de donde estamos. Por eso es que el futuro se presagia mucho más complicado.
Y frente a ese presagio de una crisis que se profundiza, una expectativa de cambio, porque este modelo, lo hemos dicho y lo repetimos, es inviable política, jurídica y económicamente. Este gobierno va a terminar entregando el país sin nada, pero lo va a entregar para que después fluya la justicia. La crisis, por cierto, del efectivo se va a agudizar. Se va a agudizar porque estos temas de hiperinflación, de variación de precios tan rápidamente, va a ser insostenible para el gobierno, inmanejable para el gobierno, y no tengo la menor duda de que eso va a ser el pase a una transición a un gobierno decente. Cuando no se toman decisiones a tiempo en estas economías hiperinflacionarias, ¿qué va a suceder? Que decisión que usted no tomó hoy en materia de infraestructura, en materia de mantenimiento, pues simplemente mañana le va a salir el doble o le va a salir el triple. Es así que Enzo Betancourt, quien tiene 14 años haciendo una evaluación del tema de las carreteras y autopistas de Venezuela, está señalando que hoy se requiere una inversión de 10 millardos anuales para rehabilitar las vías del país. Pero estamos hablando de 10 millardos de dólares. Y está señalando que se requiere inversión, que se requiere atención, porque en Venezuela existen 17 troncales que muestran deterioros importantes. Está indicando por demás que en el 2014 presentó una propuesta, en el 2012, presentó una propuesta que contemplaba una rehabilitación integral de las carreteras del país y que la inversión era de 2 millardos de dólares anualmente. 2 millardos de dólares anualmente. Hoy esa cantidad, dice Enzo Betancourt, serviría únicamente para cubrir el arranque de un trabajo de esta naturaleza. El país tiene 17 troncales principales y requiere entonces de una inversión de 10 millardos de dólares por año para que se pueda restablecer esa vialidad en el país. Dinero, por cierto, que ya no tiene Venezuela. Dinero que ya no tiene Venezuela para hacerlo. Entonces imagínese usted la responsabilidad que tiene el nuevo gobierno después de Maduro, con una Venezuela en ruinas, para entonces decir de dónde saco el dinero para rehabilitar carreteras y autopistas que por una irresponsabilidad, por desidia, se dejó avanzar el deterioro de tantos y tantos kilómetros de carreteras y autopistas en el país. Nunca la desatención y la desinversión como la que hoy existe. Sin contar la inversión que hay que hacer en las interurbanas, vale decir, en las interestatales, la que va de San Cristóbal al Cobre, la que va para la colonia Tovar, la que va, en definitiva, la que está dentro de los estados. Sin contar las de la zona rural, de donde salen los productos. Por eso señalamos que mientras más tiempo tarde el cambio, la situación del país será peor y más dramática, su recuperación y su compromiso económico. No obstante, convencidos de que sí se puede y que los venezolanos somos del tamaño del compromiso que nos corresponde. Llegamos a la parte final del programa. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios.
Dios los bendiga, que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Muchísimas gracias.